El cáncer, esa proliferación descontrolada de células que hoy representa una de las principales causas de mortalidad humana, es en realidad un fenómeno tan antiguo como la vida multicelular misma, con raíces que se extienden cientos de millones de años atrás en el registro evolutivo. Su aparición está intrínsecamente ligada al desarrollo de la multicelularidad, ese salto trascendental en la historia de la vida donde células individuales comenzaron a cooperar formando organismos complejos, sacrificando parte de su autonomía reproductiva por el beneficio del organismo en su conjunto. Este pacto evolutivo, establecido por primera vez hace aproximadamente 1.000 millones de años con la emergencia de los primeros organismos multicelulares como las algas rojas y hongos primitivos, contenía desde su origen la semilla de lo que hoy conocemos como cáncer, la posibilidad siempre presente de que alguna célula revirtiera a su programa unicelular egoísta, proliferando sin respetar los controles que mantienen la homeostasis del organismo. Las evidencias más antiguas de posibles neoplasias en el registro fósil provienen de invertebrados marinos del período ordovícico, donde paleontólogos han identificado estructuras esqueléticas anómalas en corales y braquiópodos que sugieren la existencia de crecimientos descontrolados similares a tumores, aunque la interpretación de estas patologías antiguas sigue siendo objeto de debate científico. El estudio comparativo de oncogénesis en especies modernas revela que los mecanismos básicos del cáncer, mutaciones somáticas que alteran los controles del ciclo celular, evasión de la apoptosis, capacidad de metastatizar, están profundamente conservados en el árbol de la vida, apareciendo en prácticamente todos los linajes multicelulares examinados, desde esponjas marinas hasta mamíferos superiores. Esta universalidad filogenética sugiere que el cáncer no es una enfermedad moderna sino un riesgo inherente a la propia arquitectura de la vida compleja, un precio evolutivo que todos los organismos multicelulares deben pagar por las ventajas de la especialización celular y la división del trabajo fisiológico. Los genes supresores de tumores como P53, cuya versión arquetípica apareció hace más de 500 millones de años en los primeros vertebrados, testimonian las antiguas batallas libradas por la evolución para mantener bajo control la amenaza neoplásica, desarrollando sofisticados sistemas de vigilancia y reparación del ADN, mecanismos de suicidio celular programado y barreras físicas a la proliferación descontrolada. La transición del cáncer a lo largo de las eras geológicas puede rastrearse a través de múltiples líneas de evidencia: el registro fósil de anomalías esqueléticas en especies extintas, el estudio paleopatológico de restos humanos y animales antiguos, y el análisis genómico comparativo de genes relacionados con cáncer en diversos linajes evolutivos. Entre los hallazgos más notables se encuentran tumores óseos en fósiles de dinosaurios del Cretácico, como el caso de un hemangioma descubierto en una vértebra caudal de hadrosaurio en Alberta, Canadá, o las lesiones neoplásicas identificadas en huesos de tortugas fósiles del Mioceno. Estos casos demuestran que el cáncer afectaba a los vertebrados mucho antes de la aparición del ser humano, desmintiendo la noción de que se trata principalmente de una enfermedad de la civilización. De hecho, estudios en especies contemporáneas que han experimentado lo que se conoce como evolución cautiva, como el demonio de Tasmania, afectado por un cáncer facial transmisible, o ciertas poblaciones de perros y mejillones que padecen variedades contagiosas de la enfermedad, ofrecen ventanas únicas para entender cómo el cáncer puede evolucionar hasta convertirse en un parásito independiente de sus huéspedes originales, siguiendo sus propias trayectorias darwinianas. El impacto del cáncer en la evolución humana ha sido particularmente profundo, actuando como una fuerza selectiva que ha dado forma a nuestros sistemas de defensa antitumoral de maneras sorprendentes. La paradoja de Peto. La observación de que especies grandes y longevas como los elefantes y las ballenas no desarrollan cáncer con mayor frecuencia que los humanos, a pesar de tener órdenes de magnitud más células y oportunidades para acumular mutaciones cancerígenas, revela cómo la presión evolutiva ha generado soluciones innovadoras al problema del cáncer en diferentes linajes. Los elefantes, por ejemplo, poseen múltiples copias del gen TP53, un crucial supresor de tumores, mientras que las ballenas han desarrollado mecanismos de supresión tumoral hipereficientes que los científicos apenas comienzan a entender. En el caso humano, la evolución de genes como BRCA1 y BRCA2, involucrados en la reparación del ADN y asociados con riesgos hereditarios de cáncer de mama y ovario cuando mutan, ilustra el delicado equilibrio evolutivo entre mantener la integridad genómica y permitir la variabilidad necesaria para la adaptación. Las transformaciones ecológicas y culturales de nuestra especie han modificado sustancialmente el paisaje del cáncer a lo largo del tiempo. El análisis de momias y esqueletos antiguos sugiere que, aunque el cáncer existía en poblaciones prehistóricas y antiguas, su incidencia era considerablemente menor que en las sociedades industriales modernas. Este cambio epidemiológico refleja tanto el aumento de la esperanza de vida humana, el cáncer es predominantemente una enfermedad del envejecimiento celular, como la introducción de nuevos carcinógenos ambientales, desde el humo del tabaco hasta los contaminantes industriales, que han alterado dramáticamente nuestro entorno mutagénico. Sin embargo, ciertos cánceres como el osteosarcoma parecen haber mantenido prevalencias relativamente constantes a lo largo de milenios,
como lo demuestran estudios paleopatológicos de restos egipcios, griegos y precolombinos. El futuro evolutivo del cáncer en la era de la medicina genómica y la inmunoterapia plantea fascinantes cuestiones científicas y éticas. A medida que desarrollamos terapias cada vez más dirigidas contra blancos moleculares específicos, estamos ejerciendo una presión selectiva sin precedentes sobre las poblaciones de células cancerosas, acelerando su evolución hacia formas más agresivas o resistentes. Esta carrera armamentista evolutiva, análoga a la que enfrentamos con bacterias patógenas y antibióticos, sugiere que el cáncer seguirá siendo un compañero inevitable de la vida multicelular en el futuro previsible, aunque quizás transformado en una condición crónica más que en una sentencia de muerte. Al mismo tiempo, el estudio de especies excepcionalmente resistentes al cáncer ofrece esperanzas para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas inspiradas en soluciones evolutivas probadas durante millones de años. Desde los primeros organismos multicelulares del Precámbrico hasta los pacientes que hoy reciben terapias CAR-T de vanguardia, el cáncer ha sido y sigue siendo un espejo oscuro de la vida misma, recordándonos que la proliferación celular controlada que hace posible nuestra existencia contiene siempre el potencial de su propia subversión. Comprender su historia profunda no es solo un ejercicio académico, sino una fuente crucial de insights para enfrentar uno de los mayores desafíos médicos de nuestro tiempo, aprendiendo las lecciones que la evolución ha estado escribiendo en el libro de la vida durante eones. La batalla contra el cáncer es, en última instancia, la batalla por mantener la cooperación celular que nos define como organismos multicelulares, una lucha que se remonta a los orígenes mismos de la complejidad biológica en la Tierra.